Y si te dijera que esa dieta renal que te dieron, llena de restricciones, podría estar equivocada para ti, nos han dicho que para cuidar el riñón hay que dejar de comer casi todo. Pero ojo, no es lo mismo sanar un riñón que controlar el daño cuando ya está destruido. Hoy vamos a analizar 25 alimentos famosos. Te diré por qué la piña y la sandía, que te venden como saludables, podrían ser tus peores enemigas si lo que buscas es revertir la enfermedad. Quédate, porque vamos a separar a los verdaderos héroes de los villanos disfrazados. Soy el doctor Salvador Ríos y sé que la palabra diálisis da terror. Lo veo en los ojos de mis pacientes todos los días. Pero hay una confusión enorme. La dieta estándar se enfoca en restringir lo que el riñón ya no puede filtrar. Pero si estás en una etapa temprana, tu objetivo no es restringir, es reparar. Hoy vamos a usar la lógica, no el miedo. Vamos a ver qué comer realmente para salvar tus filtros. Los riñones son unos órganos verdaderamente sorprendentes. Tal vez ya lo sabía, pero vale la pena recordarlo con calma. Cada día filtran cientos de litros de líquido que pasan por nuestra sangre. Con ese líquido se arrastra casi todo lo que está disuelto: sodio, glucosa, creatinina y muchas otras sustancias. Lo único que no pasa son partículas muy grandes, como los glóbulos rojos y las proteínas. Pero aquí viene lo más maravilloso: el riñón no solo filtra, también sabe recuperar lo que el cuerpo necesita. La glucosa se vuelve a absorber casi al 100% cuando no hay diabetes. El sodio se reabsorbe en más del 99%, pero la creatinina no se reabsorbe en absoluto. Por eso, cuando la creatinina en sangre empieza a subir, es una señal muy importante. Significa que el líquido no está fluyendo adecuadamente a través del riñón, que el riñón no está eliminando con la misma eficiencia de antes. Esta capacidad de filtración se mide en mililitros por minuto y recibe el nombre de tasa de filtración glomerular estimada, conocida como EGFR. Este valor se calcula a partir del nivel de creatinina en sangre. Y aquí es donde muchas personas se confunden, porque los números pueden parecer normales en un análisis cuando en realidad ya existe un problema leve. Si el riñón filtra 90 mililitros por minuto o más, puede estar completamente normal o puede estar en etapa 1, donde el problema no tiene que ver con la cantidad que filtra, sino con otros hallazgos, como la presencia de proteína en la orina. Si filtra entre 60 y 90 mililitros, se considera etapa 2. Y lo curioso es que en muchos laboratorios esto todavía aparece como normal, porque el límite que usan es 60. Cuando baja a 45 mililitros, entramos en etapa 3A. Cuando baja a 30 mililitros, es etapa 3B. Si está entre 15 y 30 mililitros, hablamos de etapa 4. Y si está por debajo de 15 mililitros, es etapa 5, la fase más avanzada, donde el riñón está muy cerca de fallar por completo. En esta etapa, generalmente las opciones que se consideran son diálisis o trasplante. En promedio, alrededor del 15% de la población tiene algún grado de compromiso renal, es decir, aproximadamente 1 de cada 7 personas. Pero aquí hay algo muy importante y tranquilizador de ese 15%. Solo un 1% se encuentra en etapa 5. Si sumamos etapa 4, llegamos a un 3% adicional. En total, las etapas más delicadas 4 y 5 representan alrededor del 4% de ese grupo. Es decir, la gran mayoría de las personas no está en las etapas más graves, aunque sí deben prestar atención. Quienes están en etapas 4 y 5, efectivamente, necesitan seguir indicaciones muy estrictas y tener muchísimo cuidado con su alimentación y estilo de vida. Pero son una minoría dentro del total. Los riñones cumplen una tarea impresionante todos los días. Filtran cientos de litros de agua diario y junto con esa agua se filtra casi todo lo que está disuelto en la sangre, excepto partículas grandes como los glóbulos rojos y las proteínas. Sustancias como el sodio, la glucosa y la creatinina pasan con el agua a través del riñón. Pero después ocurre algo muy importante: el riñón recupera todo lo que el cuerpo necesita conservar. La glucosa se reabsorbe casi al 100% cuando no hay diabetes. El sodio se reabsorbe en más del 99%. La creatinina, en cambio, no se reabsorbe en absoluto. Y aquí está la clave para entender los análisis. Si la creatinina empieza a subir en la sangre, eso indica que el riñón no está logrando drenar o filtrar el líquido con la misma eficiencia. Es decir, el flujo a través del riñón es menor. Esa capacidad se mide en mililitros por minuto y recibe el nombre de tasa de filtración glomerular estimada,
conocida como eGFR. Este valor se calcula a partir del nivel de creatinina en la sangre. Cuando el eGFR es 90 ml por minuto o más, puede considerarse normal, o etapa 1 si existe algún otro hallazgo, por ejemplo, proteína en la orina que no tiene que ver con la cantidad de filtración. Entre 60 y 90 corresponde a etapa 2. Curiosamente, muchos laboratorios todavía marcan este rango como normal porque el punto de corte oficial suele estar en 60. 45 ml por minuto corresponde a etapa 3A. 30 ml por minuto es etapa 3B. Entre 15 y 30 es etapa 4. Menos de 15 es etapa 5, conocida como enfermedad renal en fase terminal. En esta última etapa, el riñón ha perdido casi por completo su capacidad de filtración, y las opciones suelen ser diálisis o trasplante. Si miramos a la población en general, aproximadamente el 15% de las personas tiene algún grado de compromiso renal que encaja en una de estas etapas, es decir, cerca de 1 de cada 7 personas. Pero aquí viene un dato muy importante y tranquilizador de ese 15%. Solo alrededor del 1% está en etapa 5. Si sumamos etapa 4, llegamos a cerca de un 3%. En total, etapas 4 y 5 representan aproximadamente un 4% de ese grupo. Esto significa que las etapas más graves corresponden a una minoría muy pequeña de la población. Y esas personas, efectivamente, sí necesitan tener mucho cuidado, seguir indicaciones estrictas y evitar muchos alimentos y sustancias para proteger lo poco que queda de función renal. Ahora sí, hablemos del alimento número 1, las uvas rojas. La pregunta no es solo si son saludables en general, sino si realmente son convenientes cuando pensamos en cuidar o apoyar la función del riñón. Existe una lista de unos 25 alimentos que con mucha frecuencia se recomiendan a personas con problemas renales. Vale la pena revisarlos con calma y preguntarnos si, en la práctica, cumplen con ese propósito. En el caso de las uvas rojas, el argumento principal es que contienen antioxidantes y que tienen efecto antiinflamatorio. Y eso puede ser positivo para la salud, en muchos contextos. Sin embargo, cuando hablamos específicamente del riñón, esto tiene poca relación directa con su capacidad para filtrar bien o para recuperarse. Por eso, además de esas cualidades, conviene mirar otros factores que sí están más relacionados con los problemas renales. El contenido de fósforo, el nivel de potasio, la cantidad de sodio. Y un elemento que casi nadie asocia con el riñón, pero que es muy importante, el azúcar. Y justamente por eso el azúcar merece una atención especial en esta conversación. Alimento número 2, manzanas. Se dice que son ricas en fibra, antioxidantes y vitamina C. Y eso es cierto. Si observamos fósforo, potasio y sodio, sus valores son bajos, lo cual parece favorable. Pero nuevamente aparece el mismo detalle, el azúcar. ¿Eso quiere decir que la manzana es un mal alimento? En absoluto. Pero si el objetivo es revertir o mejorar una enfermedad renal asociada a resistencia a la insulina, seguir consumiendo alimentos con alto contenido de azúcar puede dificultar ese proceso. Una persona metabólicamente muy sana quizás pueda consumir manzanas o frutas ocasionalmente sin problema, siempre que conozca su situación dentro del llamado espectro metabólico. Por eso, aquí dejamos un signo de interrogación, depende del caso y de la cantidad. Pero para la mayoría de las personas con enfermedad renal crónica que suele estar vinculada a la resistencia a la insulina, la manzana no estaría entre las prioridades. Número 3, cebollas. Se suelen recomendar porque aportan mucho sabor sin añadir grandes cantidades de potasio. Y en efecto, sus valores no son elevados y el contenido de azúcar tampoco representa un problema. Mientras no se consuma en cantidades exageradas, por ejemplo, una sopa enorme de cebolla como plato principal, la mayoría de las personas puede incluirla en su alimentación diaria sin dificultad. Aquí se lleva un número 4, coliflor. Es uno de esos alimentos que muchos consideran muy saludable y no es para menos. Es rica en vitamina C, fibra y tiene bajo contenido de fósforo. Hasta ahí, todo bien. Pero el detalle está en el potasio. Una porción puede aportar alrededor de 299 miligramos y eso en una dieta renal ya no se considera tan bajo. Además, como es baja en carbohidratos y tiene mucha agua, es muy fácil comer grandes cantidades sin darse cuenta. Si la usas solo como acompañamiento, probablemente no haya problema. Pero si por ejemplo prepara un puré de coliflor como sustituto de la papa, podría llegar a comer medio kilo o más en una sola comida. Y eso puede acercarse a 1500 miligramos de potasio sin notarlo.
Por eso aquí colocamos un signo de interrogación, depende mucho de la cantidad. Y aquí conviene entender algo muy importante sobre el potasio. En etapas más avanzadas de enfermedad renal, suelen recomendar sodio menos de 2000 miligramos al día, fósforo menos de 1000 miligramos proteína entre 60 y 80 gramos. Pero lo más delicado de todo es el potasio. ¿Por qué? Porque cuando el riñón ya no logra eliminarlo adecuadamente y el potasio se acumula en la sangre, puede afectar el ritmo del corazón. En casos severos, incluso puede detenerlo. En etapa 3A, el riñón todavía filtra lo suficiente y esto no suele ser un gran problema. En etapa 3B suelen recomendar limitar el potasio a unos 3000 miligramos al día. En etapa 4, la recomendación baja a menos de 2000 miligramos diarios. Entonces, si usted está intentando mejorar su salud renal con una dieta baja en carbohidratos o cetogénica, que puede ser una buena estrategia en muchos casos, pero consume grandes cantidades de coliflor y otros vegetales ricos en potasio, podría superar estos límites sin darse cuenta. La buena noticia es que en estas etapas el riñón todavía conserva cierta capacidad de recuperación si se toman las decisiones correctas a tiempo. Número 5. Ajo. Se le reconocen propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, y desde hace siglos se usa como una planta medicinal muy valiosa. En la práctica no suele representar ningún problema incluirlo en la alimentación. En los análisis puede parecer que tiene minerales algo elevados, pero hay que recordar algo muy sencillo. Nadie come grandes cantidades de ajo. Si usted consume unos dientes o incluso una cabeza entera repartida en sus comidas, no será suficiente como para que el potasio se convierta en un inconveniente. Aquí también vale la pena mencionar al jengibre, que comparte muchas de estas cualidades. Es antibacteriano, antifúngico y muy beneficioso en pequeñas cantidades. Como tampoco se consume en exceso, ambos pueden utilizarse con tranquilidad. Número 6. Repollo. Se habla de sus fitoquímicos y su efecto antiinflamatorio. Puede aportar beneficios, pero en una alimentación pensada para el riñón, lo que más importa es que no sobrecargue lo que el riñón tiene que filtrar, y en este caso los valores son bajos. Siempre que se consuma de forma normal y no como una dieta basada solo en sopa de repollo todo el día, puede incluirse sin problema. Número 7. Cerezas. Se destacan por sus antioxidantes y su efecto antiinflamatorio. Tienen fósforo bajo y un potasio un poco más elevado. Pero, nuevamente, el punto más delicado aquí es el azúcar. Si usted está intentando corregir la resistencia a la insulina, no conviene comerlas en grandes cantidades con frecuencia. Número 8. Pimiento morrón. Se dice que es bajo en potasio y rico en vitaminas A y C. Y en pequeñas cantidades, es así. Si usted consume unas rebanadas en su ensalada o en su comida, no hay problema. Pero si prepara un gran salteado lleno de pimiento y cebolla, el potasio puede empezar a sumar más de lo deseado. Por eso queda con un signo de interrogación. Depende de la cantidad. Número 9. Frutos rojos berries. Son una muy buena fuente de vitamina C y fibra, y en general sus valores de potasio son bajos. Además, encajan muy bien en una alimentación baja en carbohidratos o cetogénica cuando se busca mejorar la resistencia a la insulina. Un pequeño puñado es suficiente. Aquí tienen un claro. Número 10. Claras de huevo. Se dice que son una proteína de alta calidad y con poco fósforo. Y es cierto, la clara por sí sola tiene buenos valores, pero vale la pena recordar algo sencillo. La naturaleza nunca puso la clara separada de la yema por casualidad. El huevo completo ofrece una nutrición mucho más rica y equilibrada. Aquí todo depende de la etapa en la que se encuentre. En etapas 4 o 5 puede ser más prudente usar solo la clara, pero para la mayoría de las personas, el huevo entero suele ser mejor opción. Eso sí, con moderación. Si alguien hace dieta cetogénica y empieza a consumir 10 o 15 huevos al día, el fósforo puede elevarse demasiado. En muchos casos, 2 a 4 huevos al día puede ser una cantidad más razonable, según cada situación. Número 11. Aceite de oliva. Aquí no hay dudas. Es una grasa monoinsaturada muy beneficiosa para el corazón y el organismo en general. Lo ideal es que sea extra virgen y, si es posible, orgánico. En cuanto a minerales, prácticamente no aporta nada que afecte al riñón. Un gran puede usarlo con confianza en sus comidas. Número 12. Piña. Se habla mucho de su bromelina y su efecto antiinflamatorio. Pero en este contexto, lo que más pesa no es eso. Sus minerales pueden ser bajos, pero su contenido de azúcar es muy alto. Y eso no conviene cuando se busca apoyar la salud renal. Aquí la recomendación es clara.
Número 13, pepino. Refrescante, hidratante y con niveles muy bajos de potasio y otros minerales. Un excelente aliado. Número 14, rábanos. Tienen números muy favorables. Quizás no a todos les encantan, pero si a usted le gustan, puede incluirlos sin problema. Número 15, pollo sin piel. Se suele decir que es bajo en fósforo y alto en proteína. No es extremadamente bajo, pero tampoco es problemático. Ahora bien, surge una pregunta interesante. ¿Por qué quitarle la piel? El pollo con piel tiene más grasa, sacia mejor, y en algunos casos sus valores de fósforo y potasio pueden ser incluso más convenientes que el pollo totalmente magro. Aquí la clave vuelve a ser la cantidad. Por eso queda con un signo de interrogación, depende de cuánto consuma y de su situación particular. Luego, arándanos rojos cranberries. Son conocidos por su apoyo al tracto urinario y por ayudar a prevenir infecciones. Existe bastante experiencia, aunque mucha es anecdótica, que respalda este uso. En números pueden parecer adecuados, pero el problema está en cómo se consumen. Son muy ácidos y casi siempre se toman en jugos cargados de azúcar. De hecho, muchos jugos comerciales de arándano tienen casi tanta azúcar como una gaseosa. Y eso definitivamente no conviene. La forma más prudente de utilizarlo sería una cucharadita de concentrado en una botella grande de agua y endulzar con stevia u otro endulzante seguro. Por eso también aquí dejamos un signo de interrogación. Número 17, trigo sarraceno. Es un grano entero, con buena proteína y fibra. Su fósforo es un poco elevado. Pero aquí lo más importante no es solo el fósforo, sino que la mayoría de los problemas renales hoy en día están muy ligados al exceso de carbohidratos y a la resistencia a la insulina. Y el trigo sarraceno es en gran parte carbohidrato, alrededor de 72%. Si usted está intentando corregir esa causa de fondo, quizás no sea el alimento más conveniente en grandes cantidades. Número 18, berenjena. Aporta unos 229 miligramos de potasio. ¿Es malo? Depende de la cantidad. Si la consume en porciones pequeñas, no hay problema. Pero si la convierte en la base principal de un plato grande, el potasio puede empezar a sumar más de lo que conviene. Luego, ejotes o judías verdes. La historia es parecida. En porciones normales son adecuados, pero si se consumen en grandes volúmenes, pueden aportar más potasio del deseado. Número 20, pescado. Aquí estamos totalmente de acuerdo. Es una excelente fuente de proteína y omega 3. En el caso del salmón, el fósforo y el potasio pueden ser un poco altos, pero normalmente usted no come medio kilo de salmón. Come entre 100 y 200 gramos. Es un alimento concentrado, nutritivo y muy saciante. Y ya que hablamos de pescado, también vale la pena mencionar la carne de res. Durante años se ha hablado mal de la grasa saturada, pero en el contexto de una dieta pensada para el riñón, la carne de res, en ciertos valores, incluso puede resultar favorable. Así que tanto el pescado como la carne de res, en porciones adecuadas, pueden formar parte de la alimentación. Ahora bien, la pregunta importante es, ¿en qué momento todavía hay esperanza de mejorar y no solo de limitar el daño? En etapa 5, lamentablemente en muchos casos ya es muy difícil revertir la situación. Pero es importante decir algo con claridad, esta etapa corresponde a una porción pequeña de la población. Y entender todo esto antes es justamente lo que ayuda a no llegar allí. En esta fase, el trabajo debe ser de la mano de un nefrólogo, evaluando si se necesita diálisis o incluso un trasplante. En etapas 3 y 4, las probabilidades son mejores. La etapa 4 es más compleja, pero aún se pueden hacer cosas. Todo depende de la causa. No es lo mismo un problema renal por lupus autoinmune que uno causado por resistencia a la insulina. Cuando la causa es resistencia a la insulina, el camino suele ser más claro reducir carbohidratos, considerar enfoques como dieta baja en carbohidratos, cetogénica o ayuno supervisado. En etapa 2, muchas veces no es necesario restringir alimentos de forma estricta. Lo más importante es corregir la causa de fondo. En etapas 3 y 4 existen algunos suplementos que, en experiencia clínica, pueden servir de apoyo. Arginex ayuda a mejorar la circulación y a movilizar lo que se acumula. Puede apoyar en casos de oxalatos y formación de cálculos. Renatrofin PMG enfocado en la reparación del tejido, especialmente cuando hay componente autoinmune o daño tisular. Renafood combina Renatrofin PMG, Arginex y otros nutrientes de apoyo renal, pero aquí es muy importante ser prudentes. Las dosis que suelen necesitarse en estas etapas muchas veces son mayores a las que indica la etiqueta, por eso no es recomendable comprarlos y tomarlos sin orientación profesional.
Lo ideal es trabajar con alguien que pueda medir, monitorear y ajustar según su caso particular. Y esto, por supuesto, no reemplaza en ningún momento el seguimiento con su nefrólogo, que es fundamental para un control cercano y seguro. Número 21. Espárragos. El potasio no es muy alto y el fósforo es bajo. En porciones pequeñas, como 3 tallos, no hay problema. Pero si se consumen en grandes cantidades, por ejemplo, medio kilo o más, el potasio puede empezar a sumar para quienes necesitan restringirlo. Aquí depende claramente de la cantidad. Número 22. Apio. No es tan bajo en potasio como a veces se piensa. Unas cuantas varitas en una ensalada están bien, pero si se prepara en jugo y se usa bastante cantidad, el potasio puede acumularse rápidamente en personas que deben cuidarlo. Nuevamente, la clave es la moderación. Número 23. Kale. Suele decirse que es baja en potasio, pero en realidad no es tan baja. La buena noticia es que en una ensalada es difícil consumir grandes cantidades, por lo que normalmente no representa un problema. Sin embargo, en jugos verdes concentrados, la historia cambia porque se puede ingerir mucho más de lo que parece, depende del uso. Número 24. Quinoa. Se promociona como rica en proteína y baja en potasio, pero sus valores no son tan bajos como se cree. Y aquí vuelve a aparecer el punto central: los carbohidratos. En muchos casos, mejorar la salud renal implica reducir la carga de carbohidratos para trabajar sobre la resistencia a la insulina. Por eso, la quinoa no sería la mejor opción en este contexto. Número 25. Sandía. Aparece con frecuencia en listas por su alto contenido de agua y porque en números parece baja en potasio. Pero la pregunta importante es: ¿cuánta sandía puede comer una persona? La respuesta es mucha. Es muy fácil consumir 1 o 2 kilos sin darse cuenta, y con eso el azúcar se eleva bastante. Por eso, aquí también recibe una... En resumen, cuando hablamos de riñón y alimentación, es fundamental diferenciar la causa del problema y el control del daño. Si el objetivo es sanar o mejorar, necesitamos trabajar sobre la causa raíz. La dieta renal tradicional, en cambio, está pensada sobre todo para controlar el daño, es decir, limitar aquello que el riñón ya no logra eliminar y que podría aumentar la toxicidad en el cuerpo. Esa dieta es especialmente importante en etapas 5, 4 y 3B, que corresponden aproximadamente a un 20% de las personas clasificadas con enfermedad renal crónica. Para el resto, el enfoque real no es solo restringir, sino buscar revertir. Y para poder revertir, primero hay que entender qué originó el problema. No se trata de evitar minerales por miedo. Los minerales son nutrientes valiosos. Necesitamos proteína, necesitamos grasas saludables y necesitamos recursos que ayuden al cuerpo a reparar tejidos. Lo que sí conviene reducir o eliminar es aquello que interfiere con ese proceso, como la insulina elevada, que está muy relacionada con la falla renal, la hipertensión y el síndrome metabólico. Cuando entendemos esto, la alimentación deja de ser una lista de prohibiciones y se convierte en una herramienta para recuperar el equilibrio del cuerpo.